¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo puedo yo guiar a mis hijos a que tengan un corazón piadoso, a que tengan un corazón para Dios? Creo que podemos guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios, enseñándoles. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñándoles a obedecer la palabra de Dios. También podemos guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios, dedicándolos al Señor. Y quiero señalar que otra manera muy eficaz para guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios es siendo ejemplo de fe y obediencia. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Y vamos a hacer lectura de los versículos 21 al 24. Luego leeremos el verso 33. Y por último, leeremos los versículos 39 al 40. Lucas 2, 21-24, versos 33. Y por último, los versos 39 y 40. Si le es posible, le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Leemos en el verso 21. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Verso 33. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Verso 39. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y hermanas. El título de lo que quiero compartir con ustedes a la luz de esta porción a la cual hemos dado lectura es criando a nuestros hijos en los caminos del Señor. Criando a nuestros hijos en los caminos del Señor. José y María. ¿Quiénes? José y María. José y María no solo obedecieron los mandatos de Dios en su vida, sino que también tomaron muy en serio su responsabilidad de criar a Jesús según la ley de Dios.
sus acciones, las acciones de José y María. En Lucas capítulo 2, versículos del 21 hasta el 40, nos enseñan importantes principios, sobre cómo podemos hacer para guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Es del matrimonio de la familia de José y María que tenemos las siguientes lecciones. Primero, el matrimonio obediente al plan de Dios. El matrimonio obediente al plan de Dios. Esa es la primera lección. Nuestra segunda lección, a la luz de este matrimonio ejemplar, el de José y María, es el matrimonio comprometido con la ley de Dios. El matrimonio comprometido con la ley de Dios. Y nuestra tercera lección es sobre el matrimonio dedicado al desarrollo de sus hijos. El matrimonio dedicado al desarrollo o crecimiento de sus hijos. Pongamos atención al versículo 21. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Tenemos que José y María son un matrimonio que obedece al plan de Dios. ¿Qué clase de matrimonio son? Un matrimonio que obedece al plan de Dios. Creo que esto es algo que no puede pasar desapercibido y tenemos que tomar nota de ello. Ellos son un matrimonio que obedece al plan de Dios. José y María obedecieron la ley de Dios al circuncidar al niño y mostraron estar en línea con el plan de redención de Dios para la humanidad, dando al niño el nombre que Dios había asignado. José y María mostraron ser un matrimonio dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué clase de matrimonio demostraron ser? Un matrimonio dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Nuestra primera lección es sobre la obediencia. Nuestra primera lección es sobre la obediencia. El matrimonio cristiano, la familia cristiana, debe estar dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. ¿A qué debemos estar dispuestos? A obedecer la voluntad de Dios. Logramos conocer y obedecer la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio y para nuestra familia, dedicando tiempo a conocer la palabra de Dios. Entonces, dediquemos tiempo como matrimonio y en familia para leer juntos la palabra de Dios, orar el uno por el otro, orar por nuestros hijos, poniéndonos en las manos de Dios y pidiendo su guía para nuestras vidas y para la vida de nuestros hijos. Guiemos a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Guiar a nuestros hijos. Guiemos a nuestros hijos en el camino del Señor desde el principio. Leamos el verso 22. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. José y María son un matrimonio comprometido con la ley de Dios. José y María
son un matrimonio comprometido con la ley de Dios. José y María cumplieron con los requisitos de la ley, siguieron una costumbre judía, cumplieron con el ritual de la purificación después de dar a luz a un varón y dedicaron al niño a Dios. José y María modelan para nosotros lo que es un matrimonio que ama a Dios y está comprometido con Dios, llevando a su hijo al templo para presentarlo al Señor. Nuestra segunda lección es sobre el compromiso. Nuestra segunda lección es sobre el compromiso. Como matrimonio cristiano, como familia cristiana, somos responsables de llevar y presentar, o sea, guiar nuestros hijos al Señor. Presentar nuestros hijos al Señor es algo que tenemos que hacer regularmente. ¿Con qué frecuencia debemos de presentar nuestros hijos al Señor? Regularmente. Tenemos que presentar nuestros hijos al Señor en casa y llevándolos al lugar de reunión de la iglesia local, en el cual puedan oír sobre el Evangelio de Dios, conectarse, pertenecer y servir. Hagámonos y mantengamos el compromiso como matrimonio cristiano, como familia cristiana, de asistir a las reuniones con la iglesia. Inculquemos e enseñemos a nuestros hijos el amor por el Dios de la iglesia y el amor por la iglesia de Dios. Enseñemos y modelemos para nuestros hijos la importancia de congregarnos, la importancia de orar juntos y la importancia de estudiar la Biblia regularmente. El amor a Dios y a su iglesia deben ser el fundamento de nuestras familias. Leamos los versos 39 y 40. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. José y María son un matrimonio dedicado al crecimiento de su hijo. José y María son un matrimonio dedicado al crecimiento de su hijo. José y María son un matrimonio dedicado. ¿Qué clase de matrimonio? Dedicado. Ellos están dedicados a llevar a su hijo al templo. Y no solamente están dedicados a llevar a su hijo al templo, están dedicados y comprometidos a traer al Dios del templo a su casa. La dedicación de José y María contribuyó al desarrollo físico, emocional y espiritual de Jesús, demostrando la importancia de guiar a los hijos hacia el conocimiento y crecimiento en el Señor. Nuestra tercera lección es sobre dedicación. Nuestra tercera lección es sobre dedicación. El matrimonio cristiano, la familia cristiana, tiene la responsabilidad de dedicarse a proveer para el crecimiento, o sea, el desarrollo físico, emocional y espiritual de nuestros hijos. Como el matrimonio de José y María, debemos de hacernos el compromiso a dedicarnos a llevar a nuestros hijos al templo y traer al Dios del templo a casa. Dediquemos tiempo. ¿Qué tenemos que hacer?
dedicar tiempo. Dediquemos tiempo para que con la ayuda de Dios enseñemos a nuestros hijos a ser personas de bien en la sociedad. Brindemos a nuestros hijos, con la ayuda de Dios, un ambiente de amor, cariño y apoyo emocional para que en lo posible puedan ser fuertes y sepan perdonar en un mundo que no conoce el verdadero amor. Dediquemos tiempo como matrimonio cristiano a sentarnos en casa para enseñarles acerca del amor de Dios manifestado a través del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, para que así vivan según los principios establecidos por Dios en su palabra. El matrimonio cristiano tiene el privilegio y la responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino de Dios. El columnista Herb Kahn escribe en el San Francisco Chronicle: todas las mañanas en África, una gacela se despierta. Sabe que debe correr más rápido que el león más veloz o morirá de hambre. Todas las mañanas un león se despierta. Sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta o morirá de hambre. No importa si eres león o una gacela, cuando salga el sol es mejor que estés corriendo. El predicador Charles Spurgeon escribe lo mismo: si no estás buscando al Señor, el diablo te está buscando a ti. Si no estás buscando al Señor, el juicio de Dios está pisando tus talones. En la vida cristiana, no basta con simplemente despertarse. Estamos llamados a correr, a ser como Cristo, a avanzar en piedad. Como matrimonio cristiano, como familia cristiana, comprometámonos. ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos. Comprometámonos a enseñarle a nuestros hijos que en la vida hay que despertar, hay que correr, hay que comer. Pero más importante es que enseñemos a nuestros hijos que en la vida hay que buscar al Señor. Sí, hay que buscar al Señor para ser más como Él. Como matrimonio cristiano, como familia cristiana, hagámonos el compromiso de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor, dedicándolos, o sea, guiándolos a Él, enseñándoles su palabra y guiándolos con nuestro ejemplo de fe y obediencia a amar su iglesia. Amigo, amiga, ¿estás caminando en el camino de Dios? Joven, ¿estás caminando en el camino de Dios? Niño, ¿caminas en el camino de Dios? Dios nos hace un llamado a que nos presentemos y caminemos en su camino. Jesucristo es ese camino. Si aún no has confiado en Jesucristo para la salvación de tu alma, Dios te llama a arrepentirte de tus pecados y volverte a Él a través de la fe en Jesucristo como el único medio para la salvación. Quiero invitarles en este momento a cerrar los ojos. Vamos a tener un momento de oración. Oremos juntos.